podamos tener una buena introducción para el tema de hoy, dando un buen repaso de lo que fue la sesión pasada. En la sesión pasada hablábamos de lo que es la separación de funciones y que el punto de partida era establecer que si el poder está dividido o no dentro del Estado. Ese es el punto de partida clave. Ahora, ¿será que está indivisible o no este poder como tal? Fíjense que lo más interesante es que el poder como tal es solo uno, es único. Y nosotros, para poder aplicarlo, tenemos que tener claro que el pueblo, que es el titular del mismo, lo va a delegar para que éste se pueda aplicar en un territorio determinado. Si me escuchan un poquito más ronco, les pido una disculpa, pero es que el día de hoy estuve en una audiencia donde hablé mucho, porque hablé mal de la cuenta y con la mascarilla me puse un poco más ronco. Así es que les pido su comprensión, por si me escuchan un poquito ronco, ese es el tema. Bueno, ahora, fíjense que el Estado como tal está organizado, como le hemos venido hablando, para ser un satisfactor de necesidades. Como decimos nosotros que va a ser un satisfactor de necesidades, lo que viene a ser es que existen funciones. Y por eso es que tiene que hablarse de separación de funciones cuando hablamos del tema del poder como tal. Al final de cuentas, yo les explicaba que en el caso de Guatemala está dividido en organismos, y perdón, antes les decía, les hablaba yo de la teoría del varón de Montesquieu, en el cual él, en el espíritu de las leyes, esa publicación que él hace, lo que nos está diciendo es que las funciones del Estado resultan siendo crear leyes, aplicar leyes y resolver conflictos que sean supuestos de su conocimiento. O sea, no puede ser que solo una persona tenga estas tres funciones y también lo es de que debe existir un poder judicial neta y puramente independiente. Y ahora sí, como yo se lo decía en el caso de Guatemala, esas funciones están divididas, están separadas esas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. Les cité algunos artículos, no exclusivamente, sino que por el caso de que ustedes puedan encontrar fundamentos del caso, que es exacta y precisamente con lo que vamos a arrancar el día de hoy. No sé si alguien más escucha entrecortado, me dice, y si es así, miramos qué se puede resolver. Pero me dicen si lo están escuchando entrecortado, por favor. No que alguien está colocando por ahí que no tiene una recepción de audio, por favor. ¿Sí se escuchan bien? Ah, perfecto. Es que leí que alguien puso que no escuchaba bien, entonces ha de ser su internet, porque ando un poquito más rojo de lo normal el día de hoy, pero bueno. Entonces, esa es la breve introducción de repaso que tuvimos en la clase pasada, que yo les decía que pues más que todo por un tema de introductorio como tal, era que lo íbamos a manejar de esa manera. Ahora, vamos a ver hoy uno de los temas que a mí más me apasionan, lo que más me gustan en el tema del derecho en general. Esto es puramente filosofía del derecho y algunos dirían que es filosofía del Estado, otros dirían que es filosofía política, pero dentro del mundo jurídico, este es uno de los temas que más me gusta. Es el sistema de frenos y contrapesos, que es lo que vamos a ver puntualmente el día de hoy. Solo permítanme, voy a arrancar a compartir pantalla. Muy bien. Cuando hablamos nosotros del sistema de frenos y contrapesos, lo primero que les voy a pedir a partir del día de hoy es de que nunca digan pesos y contrapesos o frenos y contrafrenos. Aunque para algunos es válido hacer ese tipo de referencia, lo correcto, lo adecuado, es sistema de frenos y contrapesos. Fíjense que este sistema de frenos y contrapesos tiene su origen en las llamadas monarquías constitucionales.
y en el parlamentarismo inglés del siglo XVII. Y tiene su razón de ser. Solo que, contrario a lo que muchos piensan, el origen como tal no lo crea o no es el creador única y exclusivamente el barón de Montesquieu, Charles de Secondán, sino que por el contrario, sus orígenes surgen en las monarquías constitucionales del parlamentarismo inglés con el check and balance. Y ese check and balance lo que es o se traduce es en controles y contrapesos. Eso es lo que los ingleses crean. Ahora, ya habiéndose creado o implementado este check and balance en Inglaterra, el barón de Montesquieu lo que hace es hacer un análisis y se permite hacer una explicación del sistema. El punto de partida que toma el barón de Montesquieu para hacer este análisis y hacer esta explicación del sistema es que dentro de los sujetos o elementos que ya conocemos y que son constitutivos de un Estado, como lo son el gobernante, o también conocido como el que ejerce el poder, que es la autoridad, pero que también hay otro, que es el pueblo, o también conocido como gobernado. Así es que el punto de partida es el elemento subjetivo del poder. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar quién lo ejerce y hacia quién ejerce ese poder, ese individuo que ya hemos venido viendo nosotros acá, que ha sido electo, que ha sido designado como tal, y que para el efecto, de forma temporal, estará ejerciendo el poder hacia otra persona. Ahora, este ejercicio del poder que va a ser este individuo, que es gobernante o también conocido como autoridad, ¿es limitado o ilimitado? La respuesta es limitado. No puede ser ilimitado. No tendría razón de ser crear un sistema en el cual le vamos a poner un freno o le vamos a hacer un contrapeso al que va a ejercer ese poder si este poder es ilimitado. Tiene que ser limitado. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar nosotros esos llamados límites al ejercicio del poder? Lo natural dentro de un Estado constitucional de derecho es que lo vamos a encontrar en esa norma fundamental que es la Constitución. Todo Estado constitucional de derecho va a fundamentar los límites al ejercicio del poder en el texto de la norma fundamental que es la Constitución. Ahora, la pregunta es, si este poder es único, ¿será que el ejercicio del mismo también se lleva de forma unificada? La respuesta es no. Y por eso les coloco yo este razonamiento o este cuestionamiento en el tercero de los ítems, o en la tercera de las viñetas, ustedes pueden ver, en la cual yo les coloco que si el poder es único, claro que sí, pero ¿se puede ejercer de forma unificada? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ejercer ese poder? ¿Cómo vamos a poder materializarlo? Inicialmente lo vamos a dividir para su ejercicio y dentro de esa división que hacemos del poder surgen los llamados tres poderes del Estado. No sé si pueden apagar su micrófono, por favor, ¿sí? Por favor, que lo tengan encendido, apague su micrófono, si fuera tan amable. En esa división, o en esa gran división del poder que se hace, como le he colocado yo ahí incluso entre paréntesis, que jurídicamente lo más técnico, modernamente la doctrina le ha denominado, ¿verdad? Dentro de la teoría del Estado, denominarlo como organismos. Lo que sucede es que tenemos que entender que muchas veces los textos constitucionales no han evolucionado en la redacción, pero sí en la interpretación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la interpretación de una norma constitucional
puede llegar a darse o puede llegar a hacerse, también en función de lo que estamos viviendo en el momento actual. Ahora, ¿cómo es que está dividido el poder legislativo, ejecutivo y judicial? Y de acá es que nosotros vamos a tomar que surge la llamada separación de funciones. Si bien es cierto que es la división del poder, es donde va a surgir la separación de funciones. Ahora, aquí tenemos que entender también que en ese pleno siglo XVII, fíjense ustedes que los ingleses, que debo decirlo de alguna manera, han ido siempre un paso adelante dentro de todas las organizaciones sociales a nivel de la humanidad. Tenemos que entenderlo que en la época moderna ellos han llevado la batuta en la mayor cantidad de temas. Como ustedes ya lo vieron en Constitucional, por ejemplo, la primera constitución de la historia, tenemos que tomarla como punto de partida a lo que nosotros interpretamos que fue creada en Inglaterra, por ejemplo. Pero ¿por qué fue que salió ese checks and balance? ¿Por qué fue que en Inglaterra hubo la necesidad de crear este sistema? Y la explicación, yo les daba una breve introducción también en la sesión pasada, es que el individuo tal cual se puede corromper. El individuo como tal es alguien que tiene intereses, pero tenemos que buscar la forma de que a pesar de que el individuo se pueda corromper, lo podamos limitar. Y ahí es donde surgen en las funciones o en esa separación de funciones a lo que se le denomina como controles. Ahora, ¿qué son estos controles? Los controles son aquellos que nos van a llevar a poder establecer que un poder, un organismo, como lo hemos visto, limite el ejercicio del poder del otro y también en viceversa. ¿Qué significa esto? Voy a regresar. Que estos tres que vemos hasta el final, legislativo, ejecutivo y judicial, van a tener controles en los cuales van a poder limitar el ejercicio del poder de su par y también sus pares limitarlo a él en el ejercicio del mismo. ¿Qué es lo que hace Montesquieu? Primero es el análisis completo del ejercicio del poder en Inglaterra. Imagínense ustedes, alguien que no es ni siquiera inglés, toma y arranca por analizar completamente cómo se ejerce el poder en Inglaterra. Después, él viene y dice, después de analizar este check and balance que ya está en una norma fundamental como es una constitución y que también ya está como una separación de funciones, lo que tenemos que hacer es analizarlo, lo analiza, él dice, por supuesto que el poder debe estar dividido y el Estado que divide el poder para su ejercicio, a la vez deberá establecer un sistema de límites y controles entre quienes vayan a ejercer el poder. Lo más importante, lo más interesante que hace Montesquieu es que es indistinto si el sistema que se está adoptando sea parlamentarista o presidencialista. No importa. Usted puede seguir uno o puede seguir otro, pero que en ambos el poder va a tener que estar dividido. No va a haber otra forma. El poder siempre tendrá que estar dividido y como tal, sea uno o sea otro el régimen que vaya a adoptarse, no lo podemos tener unificado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces que entender para poder definir el sistema de frenos y contrapesos? Lo tenemos desde acá. Lo que hemos hablado hasta este momento nos permite a nosotros entrar a definir de una forma técnica lo que es el sistema de frenos y contrapesos. Y como ustedes recordarán, el primer punto de la definición lo tomamos acá, en
en la primera de las viñetas, ¿sí? Que sus orígenes lo tiene en la monarquía constitucional y que a la vez que dentro de un Estado constitucional de derecho se encuentra en la Constitución. Entonces, el primer objeto de la definición será que el sistema de frenos y contrapesos es el instrumento utilizado por el Estado constitucional de derecho. Estamos claros por qué es aquel instrumento utilizado por el Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque surgió, porque nació, se encuentra establecido, se encuentra normado dentro de un texto constitucional. Por lo tanto, el Estado constitucional de derecho lo utiliza ¿para qué? Para garantizar, primero, la equidad, segundo, la limitación del ejercicio del poder, el balance entre los órganos y la representación política. Y ahora quiero regresar un poco acá. ¿Por qué? Si ustedes se ubican en la cuarta de las viñetas, establece que el punto de partida es el poder, pero que tenemos que analizar entre quien lo ejerce y hacia quién se ejerce. En ese sentido, como les reitero, ya tenemos claro el segundo. ¿Por medio de qué es que nosotros vamos a llevar esa garantía que estamos buscando? Primero es la división del ejercicio del poder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estableciendo funciones, controles y límites. ¿Entre quiénes? Entre los distintos órganos creados para alcanzar el fin del Estado. Fíjense que lo más interesante de esta definición como tal, y que yo creería que no debería de darles margen de duda, pero como ustedes saben, dentro del Estado constitucional de derecho, nos encontramos con el principio de control constitucional. Únicamente voy a hacer un alto acá, no es para ponerlos en modo de que se sientan obligados a responder, pero es una pregunta. ¿Vieron el principio de control constitucional en derecho constitucional? Lo pueden contestar ahí en el chat. ¿O no han visto nada de eso? Miren que me preocupa un poco cuando nadie habla. Pueden buscar en sus copias de clases si lo vieron o no lo han visto. Ok, gracias, Rodrigo. Pues yo sé que no tengo que partir de cero. Perfecto. Bueno, ese principio de control constitucional, como ustedes ya lo vieron, lo que establece es que debe dotársele al texto constitucional, al ordenamiento jurídico constitucional, mecanismos y procedimientos que nos van a servir para someter, uno, los actos de gobierno y la legislación al principio de supremacía constitucional. Vamos a tener que establecer cómo los actos del gobierno como tal, los normales que ejecuta, los normales en los que juzga y los normales en los cuales crea normas, van a estar sometidos a la supremacía de la Constitución. Y para el efecto va a crear controles de dos tipos, interórganos e intraórganos. Aquí les vuelvo a preguntar, y como les digo, únicamente esto no es para que se sientan obligados a dar una respuesta elaborada o una respuesta muy elaborada. ¿Vieron los controles inter e intraórganos? Solo tienen que contestar sí o no.
Ok, perfecto. O sea, vamos casi de la mano con constitucional. Eso está buenísimo. Bueno, miren, esos controles inter e intraórganos resultan siendo aquellos mecanismos y procedimientos que nos van a permitir someter los actos de gobierno y la legislación a la supremacía de la Constitución. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de controles interórganos, nos estamos refiriendo a los controles a los cuales están sometidos entre los tres poderes u organismos. Eso significa que es hacia afuera, ¿sí? Son llamados también controles de tipo horizontal, y los llamados controles intraórganos son aquellos controles también llamados verticales, ascendentes y descendentes. ¿Por qué? Porque van dentro del mismo órgano. Pareciera que es poquito lo que vimos hoy, pero en realidad es bastante. Si ustedes lo buscan en algún tipo de bibliografía, yo les diría, hay un libro de un muy buen amigo, es el doctor Alberto Pereira, que fue mi docente de posgrado. Yo le diría, el libro de él es como de 280 páginas, donde explica estas, creo que son 6 diapositivas que vimos hoy. Me interesa que vayamos analizando estos temas, y para el efecto, hoy vamos a hacer una metodología. Vamos a abrir a discusión en este momento el tema el día de hoy, y posteriormente, si nos permite el tiempo, vamos a continuar en el tema, por si no es demasiado, ¿verdad? Así es que, por favor, si alguien tiene algún tipo de pregunta o duda por lo que vamos viendo, este es el momento para hacer la consulta. O no tienen ninguna pregunta, estamos súper claros con esto. Muy bien, vamos ahí ahora. Licenciado. Vamos primero con Alan, luego vamos con Emerson. Muy buena tarde, licenciado. Mire, en el tema ese de frenos y contrapesos, yo me recuerdo que la Corte de Constitucionalidad les había enviado una nota, podríamos decir, al Congreso para que legislaran y pudieran elegir cortes. Entonces ellos respondieron que eso ya era como una subordinación del Estado. ¿Usted considera que hubo subordinación o no? Bueno, mire, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Existen órganos, como hemos mencionado, que son los órganos que conforman la división clásica del poder, para darle una respuesta estructurada, como lo son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero también algunos ordenamientos jurídicos establecen órganos extrapoder, como en el caso de Guatemala. El Estado de Guatemala, dentro de su sistema, dentro de su organización como tal, se sale de esa clasificación clásica de tres y crea los llamados órganos extrapoder. Ahora bien, la Corte de Constitucionalidad como tal es un tribunal permanente creado única y exclusivamente para la defensa del orden constitucional. Eso significa que en aquellos casos en los cuales la división clásica del poder con el sistema clásico de sistema de frenos y contrapesos no logra resolver una situación, la ponemos de conocimiento de un tribunal que su única función es la defensa del orden constitucional. Ahora, esa defensa del orden constitucional implica el mantenimiento del mismo, el sostenimiento del mismo, cumpliendo y respetando la normativa constitucional vigente. En este caso,
constitucionalmente se establece que los magistrados son electos para un periodo de 5 años. ¿Qué significa eso? Que antes de que venzan esos 5 años, ya deben haber otros magistrados, o los mismos, o quien sea, ya designado por el Congreso de la República, y tomar posesión en el plazo establecido para el efecto. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en este caso en concreto? La Corte de Constitucionalidad ha venido vulnerando, quiero decirlo con esas palabras muy respetuosamente, y no me refiero a la actual Corte, a la actual integración de la Corte, sino que por lo menos las últimas dos Cortes de Constitucionalidad vulneraron esos plazos. O sea, ese es lo delicado, que la misma Corte, indistintamente quién la conforme, como les reitero, no me estoy refiriendo en lo más mínimo a la actual, porque la actual viene a heredar lo que hicieron las dos anteriores. Y lo que hicieron las dos anteriores fue provocar que no se respetara el período constitucional. Entonces, en lo que usted comenta como esa orden de que no, la viene a mandar después de que la misma Corte los hizo incumplir con ese plazo, porque suspendió el proceso. Después que suspendió el proceso, le dice ahora sí, arranque. Pero si el plazo como tal ya se vulneró, la pregunta es, ¿y entonces ahora quién hacemos responsable de eso? Fíjense que eso es lo delicado. Cuando los límites al ejercicio del poder se ven desbordados, que es el tema específico que estamos viendo hoy. No puede ser, y yo lo digo con mucho respeto, esto no lo digo que tenga en contra de algo de alguien, pero no puede ser de que amparo tras amparo hayan logrado que un proceso constitucional no se cumpla. O sea, la misma Corte creó un problema que después no pudo resolver. Y no lo pudo resolver porque desafortunadamente se empezaron a utilizar agentes externos. Cuando digo agentes externos, me estoy refiriendo a medidas de presión externas, cuando lo correcto es utilizar los mecanismos legales correspondientes para llevar a cabo el cumplimiento de un proceso, para llevar a cabo la interpretación adecuada, para llevar a cabo y cumplir con plazos, no haciéndolo con agentes externos que no nos permiten a nosotros mantenernos en un estado constitucional de derecho. Si ustedes me preguntan esa prolongación de plazos que la misma Corte de Constitucionalidad ha provocado, y lo digo con mucho respeto otra vez, la primera vez que esto había pasado no fue en la actual Corte. Los actuales magistrados también entraron tiempo después de la fecha en que debieron haber ingresado, y fue tan así, y la razón fue porque también sucedió lo mismo, a través de amparos. Se atrasaba el proceso que de todas formas se cumplía. Lo que pasa es que muchas veces cuando involucramos temas políticos en situaciones que son netamente jurídicas, y cuando me refiero a situaciones que son netamente jurídicas, como lo es un plazo, eso no es un tema político. O sea, si llegó a ser magistrado X persona que no me agrada por su ideología, por su forma de trabajo, etcétera, pero si llena los requisitos, se ha cumplido con las etapas, no podemos vulnerar eso. No lo podemos vulnerar. ¿Sí? Estamos ante una situación bien compleja y bien difícil de poder llevar a cabo, de poder sobrellevar, que sería tal vez la parte más interesante, de poder sobrellevar esa situación inicialmente por la realidad en la cual estamos. Yo les digo y se lo digo muy francamente, ¿estamos en la misma realidad política que hace 5 años? La respuesta es no. ¿Estaremos en la misma realidad política dentro de 5 años? Muy seguramente no. ¿Por qué? Porque ni siquiera tendremos la misma integración del Congreso de la República. Probablemente tendremos a un presidente de otro tipo de ideología o con ideas totalmente diferentes o puede ser muy similares al actual. Pero esos factores que han venido llevando a que la función que tiene miren, uno de los controles que tiene un poder hacia otro es la elección que hace el Congreso de la República
de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y los magistrados de salas de apelaciones. Ese es un ejemplo de control interórgano. Ese es un ejemplo de control, el típico ejemplo de control que estoy explicando en este momento es ese. ¿Por qué? Porque un órgano está integrando a otro. Le está diciendo cómo va a quedar, está designando a los que van a juzgar. Eso es lo importante de entender este tema. Y ahí es donde muchos se hacen la pregunta, pero es que ¿qué tiene que ver la Corte Suprema perdón, qué tiene que ver el Congreso de la República eligiendo magistrados a la Corte Suprema? Eso no es correcto. Miren, la respuesta la tienen en el día de hoy, en la clase del día de hoy. Y por eso se los colocaba yo como un tema bien importante que ustedes deben conocer. Lo más particular del caso es que muchas personas que no tienen la más mínima idea de lo que hemos hablado el día de hoy, no tienen pero ni la más mínima noción del check and balance, que no tienen la más mínima idea de lo que significa la separación de funciones, que no tienen la más mínima noción de lo que es el sistema de frenos y contrapesos, de esos mecanismos y procedimientos que vamos a encontrar para poder someter los actos del gobierno y de la legislación también o de las normas jurídicas a la supremacía de la Constitución, todavía opinan que tenemos un sistema equivocado, cuando ya estamos viendo que doctrinariamente esa es la forma y el camino que debemos de seguir. Yo soy uno cuando se pone, por salud mental, a veces ya ni siquiera leo opiniones en redes sociales de ningún tipo porque pareciera que todos conocen de lo que hablan. Eh, y fíjense que lastima mucho leer que no tienen ni siquiera nociones de lo que ustedes y yo estamos debatiendo el día de hoy. Hay gente que opina, que dice que hasta extranjeros se atreven a decir que tenemos un sistema equivocado, que no es bueno, que es malo, que hay que cambiarlo. Bueno, pongamos un ejemplo, donde nace el presidencialismo, Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo, es el que nombra a los magistrados a la Suprema Corte. ¿De qué? Del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos siguen al pie de la letra el check and balance, porque ellos siguen al pie de la letra la, el sistema de frenos y contrapesos. Frenos y contrapesos, grábenselo así, frenos y contrapesos. Es difícil encontrar el sistema perfecto, por supuesto, eso no lo vamos a encontrar tan fácil, eso sería, tendríamos que ser eruditos en los temas, pero tenemos un sistema el cual es utilizado a nivel mundial para todos aquellos estados que se consideren una república, que se consideren una democracia y que sean llamados estados constitucionales de derecho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda y no sé si ahí le aclaré al compañero creo que fue Emerson el que había levantado, Alan o Emerson, no recuerdo bien ahorita, pero que les... Sí, gracias. Bueno, mire, Alan, lo que pasa es que Estados Unidos no es el único. Yo le podría citar 5 ejemplos más. Lo que pasa es que Estados Unidos es el más satanizado. A nivel latinoamericano ha sido el más satanizado por todos, que por supuesto no es correcto esa intromisión. Pero si ustedes se ponen a pensar, aquí hasta tuvo que hacer pues aquí hubo hasta un problema enorme con el embajador de Suecia en Guatemala. Cuando ustedes lleguen al 9º semestre, cuando vean Derecho Internacional Público, y se pongan a analizar todas las normas que violentó el embajador, el ex embajador de Magnus, no sé cómo se llamaba el anterior embajador de Suecia en Guatemala, se van a dar cuenta del por qué es delicado esas intromisiones. Y ojo, yo no tengo nada a favor de Estados Unidos ni en contra de Suecia, al contrario. Lo que sí me parece es que ningún Estado tiene derecho a entrometerse en lo que hace otro. Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Porque entonces ahí sí, ya prácticamente nos estamos saliendo del sistema de frenos y contrapesos a nivel local y lo estamos trasladando al plano internacional. Y nos vamos a tener que someter a lo que las normas o lo que los que estén en el extranjero nos dicten qué hacer, indistintamente si son de izquierda, de derecha, etcétera. O sea, ahí ya estamos pasando a otro campo. Cuando ustedes lleguen al 9º y 10º semestre,
se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Cuando ustedes lleguen al 10º semestre, en el 9º van a ver los principios que rigen a los estados y en el 10º van a ver la Convención de Viena, que es el manual diplomático. Se van a dar cuenta ustedes de todas las normas que violentan los embajadores en Guatemala, no solo Estados Unidos, todos los que tienen algún grado de poder internacional dentro de nuestra separación de funciones y en nuestro check and balance que tenemos y en nuestro sistema de frenos y contrapesos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. Miren que este tema se fue bastante rápido, lo sacamos prácticamente en 40 minutos y todavía hay gente conectándose, pero bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta. Miren que llegamos rápido al segmento de preguntas y respuestas del día de hoy. Sí, Emerson, lo escucho. Digamos, en el caso de los órganos extrapoder, como la Corte de Constitucionalidad, este órgano sí contribuye, digamos, al sistema de frenos y contrapesos. Claro. O sea, Pero es sí el único. contribuye, o sea, mire, pues viene a contribuir, pero no limitando o frenando al otro. O sea, no. Lo que viene a hacer es estableciendo si en esa separación, lo que viene a hacer es establecer si en la función legislativa, quitémonos de la mente el ejecutivo, metámonos en la legislativa. Yo, como poder legislativo o el Congreso de la República, mi función es crear normas ordinarias. Ahora, esas normas ordinarias tienen que seguir un procedimiento que establece la Constitución, que ustedes ya lo vieron en la introducción al derecho. Iniciativa de ley, presentación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y entrada en vigencia. Eso está en la Constitución. Ese es el proceso de la ley en Guatemala. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se vulnera ese orden? ¿Qué pasaría si el Congreso de la República no cumple con ese orden? Entonces ahí entra la Corte de Constitucionalidad a analizar ese procedimiento legislativo y si, por ejemplo, quien haya llevado a cabo ese procedimiento legislativo no lo cumple, pues entonces ya sabemos que se ha vulnerado de alguna manera, ese proceso constitucional de creación de normas. Por lo tanto, este órgano que es para defender el orden constitucional puede expulsar del ordenamiento jurídico esa norma por un problema de procedimiento. Ahora, digamos que esa norma sí cumplió el procedimiento, sí lo cumplió, pero viene a contravenir una norma constitucional. Viene a ir a disminuir derechos regulados en la Constitución. No sé, se me ocurre a mí igualdad a los hijos, que es una de las garantías fundamentales que están entre la parte dogmática de nuestra Constitución, que lo venga a limitar y que, por ejemplo, haga una distinción entre los hijos. Evidentemente eso es inconstitucional porque la Constitución no lo reconoce como tal. ¿Sí? O sea, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué? Porque también en una defensa de orden constitucional, el único que defiende el orden constitucional en la constitucionalidad de las leyes no es solamente la Corte de Constitucionalidad, sino que también los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial van a poder llevar a cabo ese tipo de control. ¿Sí? También lo van a poder llevar a cabo. No me voy a meter en eso, porque eso ustedes ya lo van a ver al final de este semestre y lo van a ampliar mucho más en procesal constitucional, que es un curso muy bonito también, que les va a servir mucho el contenido de este para mi carrera. Así es que no sé si alguien más tiene, si les trae la duda ahí al compañero Emerson o alguien más tiene alguna pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, si estamos más que claros con el tema de hoy, creo que ya lo vamos dando por finalizado. Terminamos rápido, bastante rápido, pensé que se va a pasar un poquito más, pero bueno, pues bueno. Nos vemos el día.
Licenciado, antes que termine con una consulta, Vemos de el día. casualidad, ¿usted sabe cuándo inician los exámenes del tercer semestre? Creo que alguien tiene encendido su micrófono, pero no logro entender qué dijo. Es que le comento que ya publicaron del primer semestre, del quinto semestre, del séptimo semestre y del noveno semestre, pero no ha publicado todavía horarios del tercer semestre. Gracias. Sí, vean, yo en ese sentido, por las fechas de examen, voy a mantenerme vamos a movernos siempre en el horario que más les ayuda a ustedes, por el tema de que yo entiendo que trabajan, estudian, etcétera, llegar a casa corriendo está duro, yo lo entiendo, yo soy el primero que lo entiende. Y lo vamos a programar para las 7:30, pero yo creo que es un muy buen horario para que ustedes puedan hacerlo. Nos dimos cuenta en el examen, en el primer examen, de que a esa hora como conocer mejor con el tema de conexión, el tema de la plataforma, etcétera, nos fue bastante bien. Yo los vi que muchos contestaron en 10 minutos, otros 12 minutos, algunos de 4 minutos. El contenido de las pruebas no son a modo de perjudicarlos, sino que son a modo nada más de que ustedes puedan someterse reglamentariamente a una prueba, ¿verdad? La cantidad de ustedes hace difícil que estos debates los abramos de una forma más amplia, los tenemos que abrir de una forma un poco restringida, porque estamos en esta vía, pero como estamos en clase a veces se pone un poquito mejor. Pero también tenemos que entender que hay una metodología que cumplir y un reglamento que cumplir, por lo tanto, pues sí, seguimos con la metodología de las evaluaciones, igual por la cantidad de ustedes, pues es bastante amplia. Ahí la compañera está diciendo que cuándo es, entonces le pueden pasar la fecha, si la tienen a mano, yo no la tengo a mano aquí, ahorita déjenme ver, también me la mandaron, de coordinación no me la han mandado, para no mentirles, ¿verdad? No me han mandado las fechas, pero voy a verificar si la podemos ver de una vez. Tal vez le encontramos ahorita. O le puedo preguntar yo a la persona que está en coordinación de semestre para que lo podamos ver. Y también. No, todavía no me lo han pasado, pero ahorita voy a consultar. Sí, vamos a ver ahí, alguien está colocando ahí, creo que empieza el 18 de abril. Vamos a ver. Entonces estoy preguntando, ¿ya? Si no me lo contestan ahorita, se las estoy mandando yo al chat del grupo, siempre lo publicamos ahí en Classroom. Y bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues... sí, solo una rapidita. Yo mañana me pongo de acuerdo para que los que pidan revisión la veamos. ¿Sí? Ok, bueno, si no hay ninguna otra duda, lo dejamos así y nos vemos el día miércoles. Un gusto, como siempre, poder saludarlos y les deseo una feliz tarde y noche. Feliz noche, licenciado. Cuídese.